Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Molina, soy estudiante SIDPA y en esta oportunidad haré una presentación para legislación documental. Vamos a iniciar entonces con hablando de Noam Chomsky. Este fue un filósofo, lingüista, científico cognitivo y activista político quien estableció y se centró su teoría en la gramática generativa y en el impacto y ha tenido un gran impacto en la lingüística moderna. Entre los postulados principales que él ha establecido está el innatismo lingüístico, que es nuestra capacidad innata para adquirir lenguaje, que es algo que está arraigado en nuestro cerebro o en nuestra estructura mental. El segundo es la gramática generativa, que es como la competencia que tiene el hablante para describir mediante un conjunto finito de reglas, lo que le da en sí la posibilidad de hablar, hacer uso del lenguaje, de la lengua materna y la posibilidad de traducir. Tenemos como tercer postulado entonces la profundidad de la estructura, entonces se refiere es a la oración, ¿cierto? Entonces, si es concreta, si cuál o si va mucho más allá, es profunda y abarca es el significado de las oraciones utilizadas en la lingüística. Tenemos la lingüística universal, que es que todas las lenguas humanas tenemos o compartimos ciertas características fundamentales que va en el ADN, pues como tal, ¿sí? Y también en esta misma, entonces nos establece que nosotros poseemos ciertas lenguas básicas gramaticales. Bueno, entre las problemáticas más destacadas en la gestión documental están entonces primero los volúmenes y la diversidad de formatos. Esto con el avance de la tecnología, entonces hemos pasado del formato físico y tradicional de los archivos digitales, eh, físicos y tradicionales a los archivos digitales, correos electrónicos, redes sociales, videos, imágenes y demás, que lo que han hecho es diversificar y ser un desafío para todos pues, en los archivos. Entre el segundo postulado, entonces está la preservación digital, que lo que busca es garantizar la integridad, autenticidad y accesibilidad de los documentos digitales a lo largo del tiempo. Esto lo que hace es pues que esos estándares tecnológicos y los formatos de archivos sean duraderos. Tenemos como tercer postulado, entonces, la gestión de metadatos. Es una parte crucial para los documentalistas y en la gestión documental, ya que busca asegurar que los documentos puedan llegar a ser encontrados por los usuarios, tanto en el presente como en el futuro. Tenemos en el cuarto postulado la privacidad y seguridad de la información. Entonces es controlar que no todo el mundo pueda acceder a esta, ¿sí? Que no todo el mundo está autorizado. Entonces, que se cumplan ciertas regulaciones, ciertas políticas y demás. El quinto postulado, entonces, es el acceso y la difusión, que haya un acceso equitativo y eficiente a la información en diferente variedad de usuarios, incluidos por los investigadores, historiadores, estudiantes y el público en general. Esto se puede hacer con la creación de plataformas y herramientas que faciliten a los usuarios búsquedas y recuperación de documentos. En el número 6 tenemos entonces la gestión de la sobrecarga de la información, también teniendo en cuenta la creciente y exponencial información disponible hoy en día. Entonces es un desafío porque entonces ya se debe distinguir entre lo que es valioso y lo que no lo es. Tenemos entonces para continuar, una línea del tiempo sobre los hitos más importantes en la legislación documental, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces empezamos por el año 1760. Del 1760 al 1790, entonces sale el establecimiento de la ley de derechos de autor en países como el Reino Unido y Estados Unidos. Lo que hace esto es que protege a los creadores de obras literarias y artísticas. En 1798, entonces sale la promulgación de la Ley de Protección de Patentes en Estados Unidos.
lo que hace es como para los que crean nuevos productos o inventos y demás, la innovación, entonces lo buscó protegerse. En 1821, entonces en Colombia se establece la libertad de imprenta, se garantiza la libertad. Establece entonces la libertad de imprenta. Se promulga la Constitución de Cúcuta que garantiza la libertad, expresión y expresión de prensa. Llegamos al 1886, que sale la Convención Internacional de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, que lo que busca es proteger los derechos de autor. En 1887, entonces sale el Código Nacional en Colombia, que incluye disposiciones relacionadas con derechos de autor y protección de propiedad intelectual. En los años 30, 1930, entonces surgen leyes de privacidad en varios países, como la Ley de Protección de Datos Personales en Alemania y otras más. En 1934 se crea la Biblioteca Nacional de Colombia, que es una institución que busca recopilar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico del país. Tenemos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluye el derecho a la libertad de opinión y expresión. Tenemos en 1966 la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que reconoce la libertad de expresión y de información. En los años 70, entonces aumenta la legislación relacionada con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Además, en 1972 sale la Convención del sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los años 80, entonces se desarrollan las leyes de acceso a la información en varios países, entre esos, pues la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos. Para los años 90 a los 2000, entonces hay unos avances significativos en la promulgación de leyes. Se promulga la Ley Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea y el Reglamento General de Protección de Datos. En 1991, pues sale nuestra constitución, la Constitución Política de Colombia, donde allí se reconoce el derecho a la libertad y expresión de tanto la libertad de prensa como el acceso a la información pública. En 1994 se aprueba la Ley 44 de 1993, conocida como la Ley de Derechos de Autor en Colombia. Para el 2010, entonces, se continúa el desarrollo de leyes y relaciones relacionadas con la seguridad cibernética y la protección de datos en línea. Para el año 2011 se promulga la ley de 1450 del 2011, que establece pues y pone como disposiciones sobre archivo y gestión documental. Para el año 2013 se aprueba la ley 1712 del 2014, que es conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En el año 2016, entonces se expide el decreto 1074 del 2015. Este es el que reglamenta la ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. En el 2019 se adopta el Plan Nacional de Archivos, que establece pues políticas y estrategias para la gestión de archivos en Colombia. Ahora entonces vamos a explicar el concepto de Estado, sus elementos, sus características y sus fines esenciales, nivel y estructura. Entonces, entendemos el Estado como una entidad política que ejerce autoridad sobre un territorio determinado. Este tiene el poder de hacer, aplicar leyes, recaudar impuestos y mantener el orden público y representar al país en el ámbito internacional. Los elementos del Estado, entonces, son territorio, población y poder soberano. El territorio, pues, hace referencia al espacio geográfico del Estado. La población es, pues, las personas que habitan ese espacio o ese territorio. Y el poder soberano es que el Estado tiene la capacidad de tomar decisiones y hacer cumplir, pues, las leyes sin interferencia de otros estados. Entre las características de Estado, entonces,
pueden haber varias teorías políticas, ¿cierto? Entonces está la soberanía, que es que tiene autoridad suprema y no está subordinado a ningún otro poder. Territorio es que tiene un territorio definido sobre el cual ejerce su autoridad. Y población son los residentes de ese territorio. El gobierno en sí es un sistema que administra asuntos internos y externos. Y la legalidad es que se rige por un ordenamiento jurídico. Entonces, los fines esenciales del Estado en sí son garantizar la seguridad y el orden público, promover el bienestar general y el desarrollo económico, proteger los derechos y libertades individuales, fomentar la justicia social y la igualdad de oportunidades y defender la soberanía y la integridad territorial. Bueno, los niveles del Estado, entonces, se refieren pues a las divisiones territoriales y administrativas. Esto pues es como el nivel local, nivel municipal, estatal, regional, pues cada nivel tiene como una competencia específica. Entre la estructura del Estado, entonces está como entre su organización y distribución del poder. Entonces está el poder ejecutivo, que es el que busca cumplir las leyes y administrarlas. El poder legislativo, que es el que crea estas leyes y representa pues el pueblo. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes que ya han sido pues suministradas. Y ya existen otros órganos gubernamentales que sirven de reguladores. Seguimos entonces con la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen lo que hace es clasificar y da a las normas, les da unas jerarquías. Lo que nos muestra sobre todo es para las normas jurídicas y el sistema legal. Bueno, entre estas estantos de la estructura jerárquica, que es en la cima, encontramos la Constitución, que es como la norma suprema de ordenamiento público, es la que establece los principios fundamentales del Estado y pone los derechos, los deberes de ciudadanos y demás. Debajo de la Constitución, entonces encontramos las leyes ordinarias que son dictadas por el Poder Legislativo y es lo que regula los aspectos de la vida social y política de las personas. Le sigue a esta, entonces, los reglamentos y disposiciones administrativos, que son las normas dictadas por el Poder Ejecutivo. Pueden ser decretos, órdenes ejecutivas, resoluciones, entre otros. Y en la base, entonces ya está el poder o normas individuales que pueden ser como contratos, sentencias o acuerdos y otros. Bueno, pasaremos entonces a cómo está cimentado el gobierno abierto y a qué se refiere y a su normativa, ¿sí? Entonces, gobierno abierto hace referencia a la idea de promover una transparencia, participación ciudadana y colaboración en la gestión pública. Es como una democracia, ¿sí? Es la eficiencia gubernamental y rendir cuentas de lo que se hace en el gobierno y hacerlo de manera abierta. Entre esas, entonces, está la transparencia, se fundamenta en la transparencia, en informar sobre las decisiones, acciones, gastos del gobierno y es que esté disponible para todos, que sea accesible. Tenemos la participación ciudadana, que la ciudadanía pueda tomar decisiones gubernamentales, que hayan consultas públicas, audiencias, mesas de diálogo, utilización de tecnologías de información y comunicación. Está la colaboración, que haya cooperación entre un gobierno y otro, entre la sociedad civil, el sector público y otros aspectos pues relevantes. Y la rendición de cuentas, que son entre funcionarios, ¿cierto? Los que son responsables y que se hagan responsables de sus acciones y decisiones que afectan al pueblo y existen mecanismos, pues, para evaluar su desempeño y tomar otras medidas. Tenemos entonces entre el marco normativo el AGA, que nos habla sobre una iniciativa de alianzas sobre el gobierno abierto, que es lo que hace es reunir gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas comprometidas con la promoción del gobierno. Tenemos la Declaración del Gobierno Abierto, que es una alianza internacional de gobiernos y organizaciones de sociedad civil que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Tenemos las leyes de acceso a la información pública que garantizan el derecho a los ciudadanos a acceder a la información gubernamental. Tenemos las políticas de datos abiertos, que lo que hacen es promover la publicación de datos gubernamentales en formatos accesibles y reutilizables. En el marco, ya ahora explicando la transformación digital y el marco normativo de esto, entonces entendemos la transformación digital como el proceso mediante el cual ciertas organizaciones utilizan las tecnologías digitales para mejorar en todos los aspectos. Entonces, está cimentado en unos pilares fundamentales. Uno de ellos es la tecnología, que en sí pues es esencial para la transformación digital. Implementa pues herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos, la nube y otras cosas pues en Internet. Tenemos los datos que hoy día son un activo invaluable. Las empresas saben, lo reconocen porque de allí toman ciertas decisiones para personalizar sus productos y servicios y brindar una mejor calidad. Tenemos la cultura organizativa, que es un cambio de cultura, fomentar en la mentalidad de nuestros colaboradores para que se adapten a las nuevas formas en que se presentan las páginas. Tenemos los procesos y operaciones, que es la simplificación de procesos, la integración de sistemas y creación de flujo de trabajo. Está la experiencia del cliente, súper importante. La idea es utilizar tecnologías digitales para ofrecer experiencias personalizadas, convenientes y satisfactorias a los clientes. En el marco normativo, entonces está la legislación de datos, sobre protección de datos, está el Reglamento General de Protección de Datos, la regulación de la ciberseguridad, que es proteger la infraestructura digital de datos contra amenazas y ataques cibernéticos. Está el marco regulatorio, que es para la innovación tecnológica. Algunos países lo que hacen es que especifican cómo fomentar esta innovación tecnológica y adoptar tecnologías que sean, pues, de alguna otra manera seguras en cuanto a lo cibernético. Bueno, entonces damos por terminado este espacio. Esperamos que haya sido de claridad para ustedes y muchas gracias.